El Pozo de la Muerte, de Douglas Preston y Lincoln Chell. Introducción. Una tarde de junio de 1790, en Maine, un pescador de bacalao llamado Simon Rutter se encontró atrapado en una tormenta en medio de aguas revueltas. Su esquife iba sobrecargado con el producto de la pesca y se desvió de su rumbo, y Rutter se vio obligado a atracar con su barca en la isla Ratchet, a unos 12 kilómetros de la costa. Mientras esperaba a que amainara la tormenta, el pescador decidió explorar el lugar. Se alejó de las escarpadas y rocosas costas que daban su nombre a la isla y encontró un gran roble. Unos viejos aparejos colgaban de una rama baja y debajo de ellos el suelo aparecía hundido y formaba una depresión. A pesar de que la isla estaba deshabitada, Rutter encontró indicios claros de que alguien la había visitado hacía muchos años. Aquello despertó su curiosidad, y el pescador regresó un domingo, varias semanas después, acompañado por su hermano y provistos de palas y picos. Localizaron la depresión en el suelo y comenzaron a cavar. A 1,5 metros de profundidad dieron con una plataforma de troncos de roble. Los apartaron y siguieron cavando, cada vez más emocionados. Cuando terminaba el día habían cavado cerca de 6 metros y habían atravesado capas de carbón y de arcilla hasta dar con otro entablado de madera de roble. Los hermanos regresaron a casa, decididos a continuar con sus excavaciones cuando terminara la temporada de pesca de la caballa. Pero una semana más tarde, el hermano de Rutter se ahogó cuando su esquife naufragó en un inesperado accidente. El pozo fue abandonado por el momento. 2 años más tarde, Rutter y un grupo de comerciantes del lugar decidieron unir sus recursos y regresar al misterioso lugar en la isla de Ratchet. Retomaron las excavaciones y dieron muy pronto con una serie de maderos y gruesas vigas de roble verticales que parecían haber constituido el encofrado de un antiguo pozo cegado posteriormente. No sabemos hasta dónde había llegado las excavaciones, aunque casi todos los cálculos suponen que estaban cerca de los 30 metros de profundidad. Y en ese punto dieron con una losa de piedra en la que había grabada una inscripción. Primero mentirás, llorarás después, más tarde morirás. Removieron la losa y la subieron a la superficie. Se ha dicho que al quitarla, rompieron un sello, porque unos instantes después, y sin previo aviso, el agua del mar anegó el foso. Todos los que habían trabajado en la excavación consiguieron escapar. Todos excepto Simon Rutter. El pozo de agua, como fue conocido desde entonces, se había cobrado su primera víctima. El pozo de agua dio lugar a numerosas leyendas. Una de las historias más verosímiles dice que el pirata inglés
Edward Ockham, enterró su botín en algún lugar de la costa de Maine en 1695, antes de morir en circunstancias misteriosas, y que es probable que ese lugar fuera el pozo de la isla Ratchet. Poco después de la muerte de Ruther, comenzó a circular el rumor de que el tesoro estaba maldito, y el que osara intentar apoderarse de él correría la suerte que vaticinaba la inscripción en la losa de piedra. Hubo varios intentos infructuosos de vaciar el pozo de agua. En 1800, dos antiguos socios de Ruther formaron una nueva compañía y consiguieron el capital necesario para financiar la excavación de un segundo pozo, a unos 3,5 metros. Aquí está esto y ¿qué son? Durante los primeros 30 metros de excavación, todo fue bien. Y entonces comenzaron a cavar un túnel que pasaría por debajo del pozo de agua. Pensaban llegar así hasta el tesoro, pero tan pronto comenzaron a cavar en dirección al primer pozo, el pasaje empezó a llenarse rápidamente de agua, y los hombres apenas tuvieron tiempo de ponerse a salvo. Durante 30 años, nadie volvió a acercarse al pozo, hasta que en 1831, un ingeniero de minas del sur del estado, llamado Richard Parkhurst, constituyó la Bath Expeditionary Salvage Company. Parkhurst era amigo de uno de los comerciantes que habían participado en la segunda expedición y obtuvo una valiosa información sobre aquellos trabajos. Parkhurst instaló una potente bomba de vapor en la boca del pozo, pero le resultó imposible desagotarlo. No se desanimó y trajo una primitiva torre de perforación utilizada en las minas de carbón y la situó directamente sobre el pozo. La perforadora fue más allá de la original profundidad del pozo, pero cuando llegó a los 50 metros, algo impenetrable la detuvo. Cuando extrajeron el taladro, encontraron en la pieza rota fragmentos de hierro herrumbado. La barreta también trajo a la superficie cemento, masilla y grandes cantidades de fibra. Este material fue analizado y descubrieron que se trataba de bonote o fibra de coco. Los cocoteros crecen solamente en los trópicos, y en los barcos se usaban cuerdas hechas con su corteza para amarrar la carga. Poco tiempo después de este descubrimiento, la Bath Expeditionary Salvage Company se declaró en quiebra y Parkhurst se vio obligado a abandonar la isla. En 1840 se constituyó la Boston Salvage Company y comenzaron a cavar un tercer pozo muy cercano del pozo de agua. A 20 metros de profundidad dieron inesperadamente con un túnel lateral que parecía conducir al pozo original. El nuevo pozo se llenó inmediatamente de agua y se produjo un socavón. Los empresarios no se desmoralizaron y perforaron otro pozo muy grande, a unos 25 metros de distancia, que sería conocido como el Pozo Boston. A diferencia de los anteriores, el Pozo Boston
no era vertical sino en pendiente. A 20 metros de profundidad dieron con un lecho de roca. Se desviaron y continuaron excavando 15 metros más, con gran trabajo, utilizando taladros y pólvora. Después perforaron un túnel debajo de lo que suponían era el pozo de agua. Y volvieron a encontrar vigas de madera y la continuación del pozo, que había sido rellenado. Emocionados, continuaron excavando y vaciaron el antiguo pozo. Cuando llegaron a los 40 metros de profundidad, encontraron otra plataforma de troncos de roble, que dejaron en su lugar mientras decidían qué hacer con ella. Pero esa noche un ruido sordo despertó el campamento, y cuando acudieron al lugar de las excavaciones, los hombres descubrieron que el suelo del fondo del pozo de agua se había hundido. Los escombros habían caído en el nuevo túnel con tanta fuerza que había agua y lodo a 10 metros a la redonda de la boca del pozo Boston. Y en medio de estos lodos encontraron un rústico tornillo muy semejante a los que se utilizan en la toma de agua de un barco. En los 20 años siguientes fueron excavados más de 12 pozos para dar con la cámara del tesoro. Pero todos se llenaron de agua o se derrumbaron. 4 compañías más fueron a la quiebra. En varias ocasiones, los hombres encargados de las obras salieron a la superficie jurando que las inundaciones no eran un accidente y que los constructores del pozo de agua habían diseñado un mecanismo diabólico para anegar cualquier pozo que fuera excavado en las inmediaciones. La guerra civil hizo que se suspendieran temporalmente las excavaciones. Posteriormente, en 1869, una nueva compañía de buscadores de tesoros adquirió los derechos para proseguir las excavaciones en la isla. F.X. Grange, el capataz, observó que el agua del pozo aumentaba y disminuía de acuerdo con las mareas, y elaboró la teoría de que el pozo y sus trampas de agua debían de estar conectados al mar por un túnel construido por el hombre. Si lo encontraban y lo cerraban herméticamente, podrían drenar el pozo y extraer el tesoro. Grange realizó más de 12 perforaciones de sondeo en la vecindad del pozo de agua. Algunas de estas perforaciones dieron con túneles horizontales y chimeneas horadadas en la roca, que fueron dinamitados para impedir la entrada de las aguas. Con todo, no encontraron ningún túnel que conectara el pozo con el mar, y el pozo de agua continuó lleno. A la compañía se le acabó el dinero y abandonó su maquinaria derrumbándose en el aire salino de la isla, tal como habían hecho antes otras empresas. A comienzos de la década de 1880, un consorcio de industriales de Canadá e Inglaterra constituyó una nueva compañía, Gold Seeker Ltd. Trajeron a la isla bombas de agua de gran potencia y un nuevo tipo de perforadora, y también las calderas necesarias para ponerlas en funcionamiento. Esta compañía realizó varias perforaciones dentro del pozo de agua. Y el 23 de agosto de 1883 finalmente toparon con la placa de hierro que 50 años antes había vencido al taladro de Parkhurst.
Pusieron una nueva punta de diamante en la perforadora y cargaron las calderas para que la maquinaria funcionara a todo vapor. En esta ocasión, la barrena atravesó la plancha de hierro y dio contra un sólido bloque de otro metal más blando. Cuando extrajeron la broca, encontraron en sus hendiduras una gruesa viruta de oro puro, junto con un fragmento de pergamino en el que se leían dos frases incompletas. Sedas, vino de las Islas Canarias, marfil. Y John Hyde se está pudriendo en la horca de Deptford. Media hora después de haber realizado este descubrimiento, estalló una de las grandes calderas. En la explosión murió un irlandés que se encargaba de su mantenimiento y se derrumbaron parte de las estructuras que habían levantado para realizar las perforaciones. 13 hombres resultaron heridos, y Ezequiel Harris, uno de los capataces, perdió la vista. Y Gold Seekers Ltd., al igual que sus predecesoras, fue a la quiebra. En los años inmediatamente anteriores y posteriores a 1900, otras 3 compañías probaron suerte en el pozo de agua, pero no se repitió el hallazgo de Gold Seeker Ltd. Utilizaron bombas de reciente diseño y explosivos situados bajo el agua. Hicieron trabajar las bombas a su máxima capacidad y lograron que durante la marea baja el agua de alguno de los pozos centrales descendiera unos 6 metros. Los hombres que bajaron a explorar estos pozos se quejaron de que había gases tóxicos. Unos cuantos se desvanecieron y hubo que sacarlos rápidamente a la superficie. En septiembre de 1907, una carga explosiva estalló antes de lo previsto y uno de los trabajadores perdió un brazo y las 2 piernas. 2 días más tarde, un fuerte viento del norte azotó la costa y destruyó la bomba principal. La última de las 3 compañías abandonó la isla. Después de esto no hubo más compañías, pero se presentaron buscadores independientes y entusiastas que probaron suerte con nuevos pozos de sondeo. Para entonces ya se había olvidado cuál era el primer pozo de agua. Confundido entre los innumerables pozos, túneles y galerías, todos ellos igualmente anegados, que atravesaban el centro de la isla. Y finalmente la isla fue abandonada a las águilas pescadoras y a los cerezos silvestres, y los habitantes de tierra firme la evitaban, pues su superficie se había vuelto inestable y peligrosa. En 1940, Alfred Westgate Hatch, un joven y acaudalado financiero de Nueva York, vino a pasar el verano a Maine con su familia. Se enteró entonces de la existencia de la isla y, picada su curiosidad, decidió investigar su historia. Había escasa documentación, porque ninguna de las compañías se había preocupado por dejar registradas sus operaciones. Hatch compró la isla 6 años después a un especulador inmobiliario y se mudó con su familia a Stormhaven. Y como ya les había sucedido a tantos otros, A.W. Hatch se obsesionó con el pozo de agua y este le llevó a la ruina. Menos de 2 años más tarde, la fortuna familiar estaba casi exhausta y Hatch se vio obligado a declararse insolvente.
se dio a la bebida y murió al poco tiempo, dejando a su hijo de 19 años, también llamado A.W. Hatch, como único sostén de su familia.